Buenas tardes, mi nombre es María Zárate, pertenezco a la UG de Pirané, provincia de Formosa. En esta oportunidad voy a explicar sobre el análisis a lo que respecta a los módulos del espacio de Historia Argentina 3. Para ello, la historia argentina constituye un periodo de reflexión que abarca el proceso histórico de la Argentina contemporánea, comprendido entre los años 1916 y 2002. Realizando el análisis por los diferentes módulos, nos encontramos con el módulo número 1, que hace referencia al proceso histórico de la Argentina contemporánea entre el año 1916 y 2002. El periodo convencional de 1912 a 1930 ha sido y es considerado como el de la primera experiencia de democracia política. A partir del año 1912 se produjo a nivel nacional una transición de la dominación oligárquica a la democracia, proceso que se interrumpe y trunca no solo por el golpe de septiembre de 1930, sino también por los límites que tiene la propia democratización política y por el mismo proceso de transición. En este módulo nos encontramos con un proyecto democrático del neoliberalismo, del radicalismo, perdón. En ella desarrolla la ley Sanz Peña, los gobiernos radicales, el rol del Estado, la Liga Patriótica Argentina, el golpe de 1930, el modelo agroexportador, las primeras guerras mundiales, las crisis del 29 y los conflictos sociales como, por ejemplo, la Semana Trágica y la Patagonia Rebelde. Con respecto al módulo número 2, podemos entender que describe el intento corporativo y la restauración conservadora. En este modo se extiende del año 1930 y 1943. En ella describe el periodo histórico comprendido en los años mencionados anteriormente. También es conocido popularmente como la década infame o en algunos casos la restauración neoconservadora, debido al retorno de las clases acomodadas al poder estatal tras el golpe de Estado contra la Unión Cívica Radical en el año 1930 y su sostenimiento a través del fraude electoral hasta la nueva intervención militar en 1943. En este módulo nos encontramos con el gobierno de facto, la restauración conservadora, la oposición, el golpe de Estado del 43, las crisis del modelo agroexportador, los movimientos obreros y sindicalismo. Con respecto al módulo número 3, que habla sobre los gobiernos peronistas, en este, en este periodo de la historia política de la Argentina, que abarca el siglo XX, se divide en dos, un antes y un después del surgimiento del peronismo. Al contribuir como fuerza política en el año 45, desplazó hacia el pasado la tradicional oposición entre radicales y conservadores, sobre la que había girado las luchas políticas desde las cruzadas por la libertad del sufragio. En el segundo de esta oposición se levantó otra más cargada de contenidos de clases tributarias, de los conflictos que acompañaron la expansión de los derechos sociales y la integración política y social del vasto sector del mundo del trabajo. Con respecto a este módulo, podemos entender que habla de Perón y de su ascenso político, también habla de la formación del peronismo, del golpe de Estado del año 1955, de las economías peronistas, crisis y orientaciones de la economía, el capital extranjero y el petróleo. Con respecto al módulo número 4, que se extiende del año 1955 al 1966, nos habla sobre la inestabilidad política, autoritarismo y democracias. Acá nos encontramos con temas referidos a la Revolución Libertadora, donde habla de una inestabilidad política, de la discontinuidad institucional, de los militares y la gestión de Arturo Frondizi. También nos habla de una economía y una coyuntura internacional, también de las divisiones del interior, de los sindicalismos. Con respecto al módulo número 5,
que se extiende del año 1966 al año 1983, del Estado burocrático autoritario al proceso de reorganización. En este módulo, según el análisis de O'Donnell, las dictaduras militares fueron posibles gracias a la coalición entre los gobiernos militares autoritarios de derechas y las históricamente preeminentes élites terratenientes y oligárquicas. En este módulo nos encontramos con contenido sobre la despolitización del Estado y de la sociedad, que describe la tercera presidencia de Perón, la Triple A, el golpe de Estado del 76, el terrorismo de Estado, las dictaduras militares, como así también nos encontramos con el Rodrigazo, que se refiere a una crisis económica y social, y el fin de las dictaduras y los movimientos de los derechos humanos. Con respecto al módulo número 6, que se extiende del año 1983 al 2002, respecta el retorno de la democracia y los nuevos desafíos. Con respecto a este punto, nos encontramos con la transición de la democracia, las políticas económicas de Alfonsín, de Menem, de la Rúa. También nos encontramos con una conflictividad social y los movimientos sociales, como ser los piqueteros, los asambleístas, los cacerolazos, ¿sí? Bueno, esto es todo lo que respecta al análisis correspondiente a la materia. Nada más.